Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a su espacio, la Defensoría de la Audiencia de Radio Educación. Como cada miércoles llegamos hasta ustedes a través de las frecuencias de Radio Educación y por supuesto convocamos a que participen en estos espacios que aunque son grabados de manera previa, ustedes pueden contactarse a través de nuestro correo electrónico en audienciasre@cultura.gov.mx. Mi nombre es Natalia Luna, a nombre de todo este equipo les saludamos y acompaño como cada semana a la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Cómo estás, Ana C? Muy bien, con mucho gusto de saludarte, Natalia, a ti y a todas nuestras audiencias y especialmente agradecerle a nuestros escuchas de la radio comunitaria de Tancítaro. Muchas gracias, ya les respondieron, ya pudimos hacer un pequeño enlace con su problema y la coordinación de la MARC México. También saludo a todos los que nos dieron like en Facebook y pues gracias, estamos a sus órdenes. Me faltó saludar a Tere Velázquez, con mucho cariño también la saludamos, que nos escribió. Hasta Zacatecas. Exactamente. Esta semana además continuamos con las celebraciones del Día Internacional de la Radio y por supuesto que también queremos recibir sus reflexiones en torno a esto desde este espacio en el cual hoy platicaremos sobre por qué el decreto que crea el Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México está vulnerando los derechos de las audiencias. Esto lo haremos de la voz, de la mano de dos grandes expertas, pero antes permítanos invitarles de nueva cuenta, como cada semana, a que ustedes puedan escuchar, descargar y comentar todos y cada uno de los 9 programas de nuestra serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Y para que podamos remitirles de manera digital su correspondiente constancia, pueden escribirnos a través de audienciasre@cultura.gov.mx. Es muy importante decir que va con el aval de la Cátedra UNESCO, de la AMDA, de la MARC, Cultura DH y de esta Defensoría. Y el micrositio en donde pueden escuchar bajo demanda los capítulos es en radioeducación.edu.mx/podcast _medio, curso _medio, audiencias. Y ahí pueden descargar el libro electrónico con el mismo nombre. Ana Cecilia, pues tendremos un tema largo con muchas cosas que decir. Te echo la bolita para que puedas dar la introducción. El tema no es menor y es importante y es parte de la celebración de la radio, no me dejarán mentir Betty y Mercedes. ¿Por qué no las presentamos de una vez? Que de una vez, entonces, ustedes seguramente, porque son muy buenas. Amigos radioescuchas, han escuchado estos nombres, han escuchado estas voces. Es Beatriz Solís, ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, y tenemos también a Mercedes Olivares, que es defensora de las audiencias de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tienen un quehacer larguísimo en los medios y en la defensoría, sin embargo, así de manera sintética es que las presentamos para cederles la palabra. Sí, bueno, el currículum sí avala y además son 2 luchadoras, colegas, obviamente presiden y saben y tutelan muchos asuntos ahí en la AMDA, pero están interesadas y ellas especialmente saben y pueden conversar sobre esto, que son las aproximaciones sucesivas a los medios públicos y que nunca acaban de darse esta situación democrática con ellos, porque tiene que ver con asuntos de poder y de intereses. Ahorita esa es como la parte de fondo. Los medios de comunicación siempre están atrapados entre unos intereses y unos poderes porque es parte de la naturaleza de la comunicación humana. Y, sin embargo, siempre hay quien defiende, trata de hacer estatutos, estructuras, andamiajes jurídicos para que sean mucho más democráticos de lo que resultan ser. Entonces, en esta ocasión le toca, fíjate, tenemos una ciudad que yo digo que en muchos sentidos la Ciudad de México está muy avanzada respecto de otros estados y de otras capitales en el mismo país. Pues sí, tiene muchas cosas de avanzada y casi tenía de avanzada su sistema público, digamos, público de radiodifusión. Se estableció así, se discutió, se ha venido trabajando. A mí me tocó también trabajar en un proyecto, un anteproyecto con Aleida y Gabriel hace muchos años para todo lo que era el sistema de medios de la Ciudad de México. Después Betty, por supuesto, siempre está al tanto de estos temas y también trabajó esto ya para la Constitución de la Ciudad de México y, oh sorpresa, casi estaba listo y casi funcionaba,
Pero en diciembre pasado, y ese es el antecedente, y por eso estoy poniéndolo, en diciembre pasado hubo una suerte de decretazo en 21, y digo decretazo porque fue el 21 de diciembre cuando se estaba pensando más bien en cómo íbamos a abordar la otra ola de la pandemia y otras muchas cosas, y la Navidad, etcétera. Y en eso salió un decreto, otro, con otro sentido y con algunos puntitillos que son fundamentales porque aunque no lo parecieran, aunque no es tan obvio, pues sí pueden dar lugar a una radio y a una tele oficiales, oficialistas, propagandistas, y que no pareciera que no estaría en sintonía con lo que estamos tratando y empujando y viendo en términos de medios públicos mucho más democráticos. Y hasta ahí, bueno, hasta ahí dejo un poco el antecedente, nos lo podrá decir mejor Betty y Mercedes. El caso es que reacciona la MEDI, reacciona la AMDA y bueno, pues ese es en términos generales el asunto que estamos discutiendo hoy, porque me parece que le conviene saberlo a todas las audiencias, pues de todo el país, pero sobre todo de esta capital, de la Ciudad de México. Betty, ahora sí, Betty. Sí, como no, a mí me parece que es fundamental y no es gratuito, por eso que la Sociedad Mexicana de Derecho a la Información y la Sociedad Mexicana de Defensorías de las Audiencias hayamos hecho un pronunciamiento conjunto dirigido evidentemente a toda la opinión pública, pero dirigido particularmente al Congreso de la Ciudad de México e incluso a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque está en su ámbito de acción directa. El Congreso presentando una controversia constitucional o la jefa de gobierno derogando un decreto que pasó por encima de la Constitución y por encima de una ley aprobada en el Congreso de la Ciudad de México. Y que atañe o afecta, refiere a en este caso se le llama sistema de medios públicos, que es el canal 21 y el canal de la Ciudad de México, y una emisora de radio aún incipiente todavía, pero que finalmente estaban llamados a constituir una primera avanzada de un sistema de medios que una ciudad como la Ciudad de México merece, tiene derecho y tiene todas las posibilidades de salir adelante como Ciudad de México, porque hay demasiadas cosas que debatir y discutir, conocer en esta maravillosa Ciudad de México. Entonces, por eso salimos un poco cuestionando que a través de un decreto, ¿sí?, pasar por encima de la Constitución y por encima de la ley es muy delicado, es preocupante, porque para eso está la Constitución y para eso está la ley, precisamente para que sean respetadas. La Constitución de la Ciudad de México, creada en el 17, aprobada en el 17, y la ley del sistema de radiodifusión, el sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México, que así se llama la ley, en el 19. Que lo que hacía era poner en marcha, organizar, proponer que los medios de comunicación de la Ciudad de México se constituyeran y se promovieran precisamente a la par que la propia Constitución de la Ciudad de México, que es una constitución de avanzada, es una constitución de derechos, pues empezar a trabajar como muchos aspiramos a que trabajen todos los medios públicos, que trabajen bajo una estructura descentralizada, no sectorizada en el gobierno, con un órgano de gobierno en donde haya participación ciudadana, en el caso concreto de la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 16, apartado F, se establecía claramente que el órgano de gobierno iba a estar constituido mayoritariamente por ciudadanos, por representantes ciudadanos, elegidos
a partir de una convocatoria pública y elegidos por revisados por el Congreso de la Unión y presentadas las ternas a la jefe de gobierno. O sea, un proceso, sí, a lo mejor un poco más complejo, pero que intentaba garantizar que en el órgano de gobierno sí hubiera funcionarios, por supuesto, del gobierno de la Ciudad de México, pero que mayoritariamente estuviera representada por ciudadanos. Eso dice la Constitución, dice todavía, porque no han cambiado ese artículo. Y la propia ley ya baja a lo particular, a lo concreto, y les exige lo mismo que les exigen a todos los medios públicos a través de la ley federal y el órgano regulador que es el IFETEL, que les exige contar con un consejo ciudadano, que les exige contar con una defensoría de audiencias, que les exige contar con un código de ética a los medios, a las concesiones públicas. Nada de eso tiene el Canal 21. Nada de eso tiene precisamente el posible sistema de medios públicos de la Ciudad de México. Y entonces eso resultaba complicado. Y entonces a alguien se le ocurrió que brinquémonos la ley, brinquémonos la Constitución y por decreto, porque no, yo personalmente, hago un paréntesis, a mí me preocupa que las autoridades crean que se puede gobernar por decreto cuando hay un Estado de Derecho. Y eso sucede en otros países distintos, pero no se puede gobernar por decreto, brincándose la Constitución y la ley. Entonces, por eso lo pusimos en evidencia y dijimos, hay que hacer algo. No podemos permitir que se gobierne por decreto y no podemos permitir que se nos diluya de las manos un sistema de medios públicos que estaba llamado a hacer verdaderamente la muestra de lo que queríamos. Y me detengo para que Mercedes también participe y después les pueda yo intentar responder a lo que ustedes me pregunten. Gracias, Beatriz. Y bueno, también nada más recordar que este decreto se da en el marco, cuando se publica en la Gaceta Oficial el 21 de diciembre pasado. Esto además, cuando ya había terminado el periodo ordinario, ya estaban terminando el primer periodo ordinario de la segunda legislatura, y preguntar cómo es que esto atenta también contra la independencia editorial, la pluralidad y las garantías de participación ciudadana a través del decreto que crea el nuevo servicio de medios públicos, Mercedes. Ay, wow, qué buena pregunta. Bueno, yo aprovecho para saludar a toda la audiencia de este gran espacio que tiene ANACE y todo su equipo, y en el que justamente, ¿no? Siempre se tocan estos temas puntuales y de coyuntura que tiene que ver con todos, porque pues todos somos audiencias. Y saludo muy respetuosamente a la maestra Solís, que pocas cosas puedo yo decir después de escucharla, que siempre será un placer. Pero retomándote un poquito lo que decías, justamente es eso. El sistema público de radiodifusión se ha establecido como un sistema de interés público. ¿Qué quiere decir eso? Que nos compete a todos y que tiene que estar regulado y blindado por un sistema de libertades, que con ello se permita fortalecer la democracia. Yo sé que esto suena como un verso a lo mejor poco leído o a lo mejor muy escuchado, pero esto es lo que permite llevar a cabo la misión de los medios públicos. El que sean, como bien lo dijiste, que cuenten con independencia editorial, que tengan una autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana y finalmente, y puntualizo, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas y, por supuesto, la defensa de los derechos de las audiencias. ¿Qué pasa con este decreto? Pues que este rompecabezas que está claramente establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México, pues parece que lo arman un poco distorsionado, parece que arman otra imagen diferente a la que se tenía que establecer, y con ello pues atentan directamente a lo que tiene que ser concebido como esa libertad y derecho de acceso a la información. Y voy a tratar de decir rápidamente por qué. Porque este derecho que tenemos tú, yo y todos los que en algún momento prendemos la radio o prendemos la televisión es de que nos hagan llegar todas las ideas en un debate nutrido por todas las posiciones políticas o de un tema que exista.
para que con ello, yo ya teniendo toda esa gran fotografía panorámica, yo ya pueda entonces hacerme una opinión o tomar una decisión que muchas veces es completa y absolutamente trascendental, no solo para nosotros, sino para todo el país. Entonces, es por ello que se ha establecido y ha sido logro de grandes luchas y muchos años, que desde la Constitución todos los medios públicos sean independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no caigan a las tentaciones de lo que decían hace, ¿no? Los intereses están por ahí merodeando, pero justamente esta constitución y esta manera de creación de los sistemas los blinda de caer en esas tentaciones. ¿Qué pasa cuando pues ahora este decreto hace que por mandato pues ya tenga ahí una relación de subordinación con el gobierno de la Ciudad de México? Pues esta independencia se antoja un poco tensa y comprometida. Ahí es donde vulneran nuestros derechos, porque entonces difícilmente se tendrá que hacer un gran trabajo para que realmente podamos recibir información veraz, parcial y oportuna. Entonces, pues aquí es donde las defensorías de las audiencias y los consejos ciudadanos tendrán que cobrar una gran papel y fortaleza para tratar de ser un poco contrapeso de esta disposición. Sí, muchísimas gracias, Mer, querida, y además, pues sí, es un gustazo siempre tenerte en esta parte solidaria de la AMDA y con nosotras, pero recordemos que hay los puntos clave, déjame ver, Betty, y ahí sí quiero que me corrijas como siempre, si no. Los puntos clave en este tema de hoy es que nació la Constitución de la Ciudad de México con una intención escrita magnífica en términos democráticos y de avanzada para un sistema que iba a haber, un sistema público de radiodifusión espléndido. Es más, ni siquiera repetido por muchos otros medios, hay que decirlo. O sea, se decía que la dirección se iba a concursar, el órgano de gobierno se iba a concursar, desde luego había Consejo Ciudadano, había Defensoría, había Código de Ética. Es decir, teníamos una idea óptima, la tenemos escrita en la Constitución. Y el problema no es partidista, no es neoliberal, no es que no estemos con la capital, no es que estemos en contra de la jefa de gobierno, y mucho menos. El problema fue que cuando aparece el decreto no hace caso a la Constitución, y eso es un problema muy sencillo que Mer lo conoce como abogada, ¿no? Pues no puede una ley menor estar transgrediendo o violando a una ley de mayor valor, que es la Constitución. Ni siquiera una ley, un decreto. Exactamente. Entonces, a eso es lo que quiere decir nuestra presidenta de AMDA cuando dice, pues, por decretazos no se puede, ¿no? Hay 4 puntos muy concretos que nosotros sabemos en la práctica es lo que amenaza y es lo que convierte a la radio o a la tele en algo que pueda ser oficialista, en el momento en el cual está el consejo, el órgano de gobierno hecho por absolutamente puros funcionarios que puedes quitar y poner a voluntad. Así es. En el momento, no hay nada que pueda respaldar en un momento dado, que no todo el mundo diga sí señora, o sí señor, y esto va a pasar y esto no va a pasar, y estas noticias sí y estas no. Y además no estamos hablando de algo menor, es el Congreso de la Ciudad de México pasa también por este canal, ¿no? Es el canal digital de Capital 21, es el canal por donde pasan las discusiones de nuestro Congreso capitalino. Entonces, no sé qué más. Además, ya hay que decirle a nuestras audiencias que pueden consultar y leer el comunicado de la MEDI y de la AMDA, porque vale mucho la pena. En amda.unam.mx se van a los documentos y dice: el decreto que crea el Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México transgrede la Constitución capitalina, y claramente dice por qué y en qué puntos. Pero, Betty, ¿qué sigue? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho la MEDI y la AMDA, además de mandar este sentido y importante documento, urgente llamado? ¿En qué estamos? ¿Qué falta? Sí, desafortunadamente, por la fecha en la que se publica el decreto, que nos sorprende, tan grave resultaría cualquiera de las dos hipótesis. Lo hicieron desconociendo, porque no la conocían, el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México. Que fíjate que me late que pudiera ser ahí. Por eso te digo, pudiera ser. Una hipótesis podría ser, no, ni conozco en mi Constitución
Y ahí medio se parece, ¿no? Pero Ajá. ni conozco la ley que rige al sistema de medios de la Ciudad de México, que sería igual de grave que sea por omisión o que sea precisamente por una voluntad contraria a lo que dice la Constitución y a lo que dice la ley. Porque además señala cosas tan puntuales como, por ejemplo, la Constitución dice que el sistema de medios de la Ciudad de México tiene que ser un órgano descentralizado, no sectorizado. ¿Qué dice el decreto? Que sea un órgano descentralizado dependiente de la Secretaría de Cultura. Ok, contradictorio totalmente. ¿Qué dice la Constitución? Que el órgano de gobierno de ese órgano descentralizado, no sectorizado, lo conformarían mayoritariamente representantes ciudadanos y instancias de gobierno, pues, por ciertamente, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Gobierno, qué sé yo, mixto, donde se pudieran empezar a intercalar y a conjuntar los intereses de gobierno y los intereses de los ciudadanos. ¿Qué dice el decreto? Estará constituido por 5 funcionarios públicos de la Ciudad de México. Ese es el órgano de gobierno, según el decreto. O sea, se depuró toda la Ciudad Nada de México. que ver con la Constitución, ni mucho menos con la ley. ¿Qué dice quién nombra al director del sistema de medios? En la ley, no en la Constitución, pero ya en la ley, retomando el espíritu de la Constitución de la Ciudad de México, que retoma, por supuesto, el espíritu de la Constitución Federal en su 10º transitorio, dice que será nombrado y promovido libremente por el jefe de gobierno. Ya, por el otro lado, la Constitución del DF y la ley del sistema dice que el director del sistema sería nombrado a partir de una convocatoria pública donde podrían participar con X, Y y Z requisitos, ciertamente, para que el Congreso, los representantes del Congreso, revisaran, evaluaran y le presentaran una propuesta final a la jefatura de gobierno para que nombrara. Y para removerlo también tenían que existir causas sólidas, bien argumentadas y bien sustentadas para remover. Acá dice, lo nombrará y lo desnombrará libremente la jefa de gobierno o el jefe de gobierno, el quien sea, pues, la persona titular de la jefatura de gobierno. Que sí es un paso bastante atrás, porque porque es un dedazo absoluto. Es exactamente darle la vuelta a lo que la Constitución me mandata y darle la vuelta a lo que la ley del propio sistema que aprobó el Congreso de la Ciudad de México mandata. Y la sorpresa de muchos de nosotros es que el Congreso no se dio cuenta que le estaban metiendo un gol, violentando la ley que habían aprobado hacía pocos años y violentando la Constitución que los había creado como Congreso de la Ciudad de México, incluso la Constitución de la Ciudad de México. Y tampoco el IFETEL, que es el que revisa los requisitos que tienen que tener las concesiones de uso público, que les exige contar con Consejo Ciudadano, con Código de Ética y con Defensoría de Audiencias, también, por eso también al IFETEL se lo dirigimos, el propio. Y tampoco ha reaccionado, ¿verdad? Perdón nadie, que lo diga. No ha reaccionado nadie. Entonces tendremos que seguir insistiendo en que los ciudadanos nos estamos dando cuenta de que esto está violentando un Estado de Derecho. No quiere decir que no queremos, al contrario, nos encantaría tener un maravilloso Canal 21 en pantalla, pero también en su estructura, atrás, y que estaba fundamentado en una Constitución basada en un catálogo enorme de derechos, que ese es el valor de la Constitución. Beatriz, y entonces concretamente también se está solicitando qué cosas, por ejemplo, de la presidencia de la mesa directiva y del Congreso de la Ciudad de México en general. Que se presente lo mínimo, una controversia constitucional. Ya no hay tiempo para presentar una acción de inconstitucionalidad, que era lo que hubiera procedido, pero una controversia constitucional. Se está controvertiendo lo que dice la Constitución, que presenten una controversia constitucional para que la Suprema Corte revise lo que dice la Constitución, lo que dice la ley y lo que dice un decreto. Un decreto es un acto administrativo que no puede estar por encima de las normas fundamentales. Claro. Entonces sí, tenemos que trabajar, tenemos que insistir. Se han atravesado, por supuesto, las Navidades y las fechas y el Orbicom y
Todo esto que no puede servirnos de pretexto para dejar pasar algo tan grave. Puedo preguntarle a Mercedes y también a ti, Betty, si creen, no lo sé, en términos de ley, esta ley que teníamos de la Ciudad de México sería de alguna manera, que no se cumplió con el decretazo, se violentó, digamos, Pero todo no se ha lo de avanzada. Pero no se ha derogado, por lo tanto ahí está. Pero sería lo de más avanzada que tenemos en cuanto a medios públicos en el país. Ustedes que lo han comparado y no sé, Mer, tú que me dijiste que ibas a estudiar. Yo sí creo que tiene en blanco y negro. Sí, en blanco y negro. Muchos mecanismos para garantizar una independencia editorial. Mecanismos puntuales en ley. Que luego sabemos que en los hechos varía, por supuesto. En la ley federal todavía. En la ley federal están en los lineamientos que el órgano regulador, que ya tuvimos ganancia porque es un órgano regulador autónomo, ahí están, pero en un tercer nivel. En la Ciudad de México están en el primer nivel, que es el nivel de la ley, y en el primerísimo, que es el de la Constitución, que nos los brincamos olímpicamente. ¿Tú qué dices Sí, al respecto? fíjate que me quedé reflexionando, Ana C., y sí, yo creo que desde la propia Constitución Política de la Ciudad de México nos prometieron subirnos a un tren bala y que llegaríamos a la tierra de la progresividad. O sea, realmente sí es una Constitución impregnada de muchos derechos humanos de avanzada, y que sin lugar a dudas eso pues nos abrió la gran expectativa y el gran derecho, aquí quiero ser muy puntual, de que todo tendría que ser progresista. Y bueno, por eso lo que sí tienen que saber las audiencias, y me voy a dar el lujo de darles esta buena noticia, es que como en todas estas cuestiones, pues la AMDA señal se permea de manera inmediata, y por eso la AMEDI y la AMDA, que tenemos aquí el placer de escuchar a nuestra presidenta, inmediatamente hacen este señalamiento en el que precisamente es eso, ¿no? Ojo, o sea, está la Constitución plenamente establecida hacia dónde tiene que ir el sistema de radiodifusión de la Ciudad de México, pero por alguna razón dimos una vuelta, un giro inesperado a tierra de nadie, en el que se comprometen no solo los derechos humanos, porque quiero ser aquí muy enfática, estamos hablando no solo de la vulnerabilidad o impacto negativo para los derechos de las audiencias, sino a los derechos de las audiencias entendidos como derechos humanos. Es por eso que quiero ser, como siempre, muy optimista, porque a final de cuentas, pues es muy fácil retirar un decreto de esta naturaleza cuando se contradice absolutamente todas las disposiciones y sobre todo la ley suprema. Y como bien decías, pues no solamente opera la jerarquía de que no puede estar una norma por encima de la Constitución, ni mucho menos en contra, como es este caso. Entonces, yo quisiera aprovechar este espacio que amablemente nos otorga Ana C., para hacerle ese exhorto y esa invitación al Congreso de la Ciudad de México, a la propia firmante de este decreto, de que pues siempre podemos, ¿no?, dar la vuelta y enderezar el camino, y que si es necesario, pues retiremos este decreto y ahora sí, hagamos caso, no hay que investigar, no hay que inventar el hilo negro, sencillamente hay que bajar las disposiciones que están perfectamente establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos, en la Constitución, Estados Unidos mexicanos, en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la ley, para que podamos ofrecerles desde el origen una imparcialidad y una independencia a los medios públicos, para que con ello cumplan con el gran compromiso de pluralidad que tenemos frente a nuestras audiencias. Pues muchísimas gracias, Mercedes Olivares, Beatriz Solís, por esta conversación. Ana Cecilia Terrazas, estaremos con ustedes la siguiente semana en punto de las 17 horas, aquí también a través de nuestras frecuencias. Recuerden que nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico si hay alguna duda o comentario sobre el tema. Participamos en el equipo de producción Mari Carmen García, Alma Lilia Martínez, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas, Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.